Llega ya el momento del análisis de la tertulia en este tiempo de noticias de la medianoche en Castilla y León Televisión. Una tertulia que voy a compartir esta noche con Luis Miguel Torres. Luis Miguel, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Y con Ana Rodríguez, si es que Ana Rodríguez consigue llegar a hablar. Ana, ¿qué tal estás? Muy bien, buenas noches. Ahora que ha llegado la primavera, tú vas y... Estos cambios de temperatura que me han afectado a la garganta. Caray. Pero bueno, nada grave. Cuídate, Ana, cuídate. Gracias. Que tienes mucho que hablar, ¿eh? Ya verás. Ernesto, ¿qué tal estás? Buenas noches. Buenas noches. Tú estás bien, ¿no? Sí, perfectamente. Fenomenal. ¿Y cómo viene la prensa? Pues mira, empezamos con el norte de Castilla, que viene ya mirando a la Semana Santa. La Semana Santa generará este año la cifra récord de 1.800 contratos en Valladolid. Hostelería, transporte y entretenimiento son los sectores con más oportunidades. Diario de León destaca en su primera que León lidera la I+D europea de baterías para coches eléctricos. Y Diario de Burgos destaca que la delincuencia juvenil cae a sus cotas más bajas, pero las causas sexuales se duplican en Burgos. Y el diario ABC abre las páginas de Castilla y León con este titular relacionado con las elecciones generales. Sánchez y Casado miden sus fuerzas en la región con varios actos durante esta semana. Diario La Razón, Pilar del Olmo defiende la función pública y el trabajo de las cámaras de comercio. Diario de Ávila destaca que la Catedral de Ávila recibió una media de 529 visitantes al día en 2018 y su campanario se convierte en la actualidad en uno de los principales reclamos del monumento. Por último, Diario de Valladolid, El Mundo destaca en su primera que Valladolid va a tener el primer jardín vegetal en una fachada en España. Es el del Corte Inglés de la calle Constitución. Gracias, Ernesto. Bueno, esos son los titulares y las noticias destacadas de la prensa regional, aunque hay una noticia que también se va a colar, sobre todo en los periódicos de Valladolid. Leemos en la agencia Noticias ICAL, herido de gravedad el vicepresidente de la Diputación de Valladolid en un accidente de tráfico en Villafuerte de Esgueva. Víctor Alonso ha sido trasladado al Hospital Clínico de Valladolid con fractura de una pierna y del tabique nasal. Esa es la noticia que les puedo leer en este momento. Ese accidente de tráfico que tenía lugar esta misma tarde alrededor de las 8:15 de la noche, cuando precisamente el vicepresidente de la Diputación de Valladolid volvía de un concurso de vinos que se había celebrado en Peñafiel. Esa es la información de última hora y ahora paso a darle la palabra a mis tertulianos para que sean ellos los que se pongan a escudriñar las encuestas que hemos ido conociendo hoy, los resultados tanto a nivel nacional como los resultados en lo que se refiere a Castilla y León. ¿Qué os parece toda esa avalancha de encuestas que hemos ido conociendo en estos últimos días y las que tendrán que llegar próximamente, por supuesto? Pues tú lo has dicho, es una avalancha, un torrente, como lo quieras decir. Es verdad que no hay coincidencia en la mayoría de ellas, pero yo me quedaría... Bueno, todas coinciden en que el que gana es Pedro Sánchez, el Partido Socialista. 4 ideas me quedaría con ellas. Gana Pedro Sánchez, se desploma Podemos, no hay ningún partido que logre la mayoría absoluta suficiente y que quizá en algunas encuestas así lo recogen, el bloque de centro-derechas es el que pueda conseguir, sumando escaños, la mayoría suficiente para poder gobernar. Pero dicho esto, yo lo de las encuestas las cogería como siempre con pinzas, porque es verdad que las matemáticas son exactas, pero los números se pueden descomponer y las encuestas se pueden cocinar. Es muy arriesgado la demoscopia en estos momentos, y además te pregunto a ti, Luismi, que vienes de una encuesta relativamente reciente, no en este caso solo para las elecciones autonómicas en nuestra comunidad. Es muy difícil prever lo que puede pasar teniendo en cuenta el fenómeno Vox, que nadie sabe hasta dónde puede llegar. Bueno, está el fenómeno Vox. Las encuestas normalmente se realizan con la intención que manifiestan los encuestados, la intención de voto, y la cocina, esa de la que se habla, se utiliza tanto las preferencias que muestran como el histórico de voto. Claro, Vox es un elemento nuevo y no hay ese histórico de voto, pero yo creo, y es más importante, que se manifiesta un cambio en la cultura política española que se ha venido manifestando en otros países pues un poco antes, en otros países europeos y en Estados Unidos, que implica que ya esa alianza entre el votante y el partido se resquebraja y la gente de alguna manera es voluble, cambia de intención de voto, cambia sus preferencias con cierta facilidad, hasta el punto que los especialistas te dicen que hay mucha gente que decide su voto en esa última semana e incluso en la hora antes de ir a depositar
el voto en las urnas. Yo de las que veo o de las que se han publicado, yo sí creo que está funcionando un voto útil tremendo hacia el Partido Socialista con el miedo a Vox. Yo creo que si algo de alguna manera demuestra Vox es que moviliza y de qué manera las izquierdas, y las izquierdas se están concentrando en la única formación viable para... O sea, para que le está pasando al PSOE con Vox lo que le pasó a Mariano Rajoy con Podemos en las elecciones pasadas. Pues básicamente, yo sí creo, si recordamos también, en las elecciones pasadas el voto de Ciudadanos en las encuestas era muy superior al que luego finalmente se materializó, y el del Partido Popular muy inferior, al que finalmente se materializó en las urnas. Yo creo que de alguna manera el miedo, bueno, de alguna manera alguien lo comentaba, por centrarlo en Valladolid, cuando se especuló sobre Javier León de la Riva y la posibilidad de que estuviese en la lista del Partido Popular, había gente en el Partido Popular que se echaba las manos a la cabeza, aunque fuese cerrando la lista del Partido Popular, porque no hay nada que movilice más a la izquierda de la ciudad que Javier León de la Riva en una lista del Partido Popular. Lo que es evidente es que Castilla y León va a tener mucho protagonismo en estas elecciones del 29 de abril, y no es porque 28 de abril, perdón, y no es porque seamos especiales, que lo somos, no, sino porque al final somos circunscripciones pequeñas y parece que aquí se va a jugar absolutamente todo. Hoy me ha hecho no sé, me ha llamado la atención un término que ha utilizado Alfonso Fernández de Mañueco en Ciudad Rodrigo. En vez de hablar directamente del voto útil, él considera que todos los votos son útiles porque todos los votos son útiles, él habla más del voto rentable, ¿no? Bueno, de eso se va a hablar mucho, ¿no? No sé cuál suena mejor, si útil o rentable. Eso te iba a decir. O sea, no sé, para el PP, pide el voto rentable para el PP. Pero también es cierto, Luismi, que Vox se está empezando a desinflar en casi todas las encuestas, que empieza a retroceder. Igual es que tenía ya un techo. De todas maneras, sinceramente, en muchos sitios Vox va a conseguir representación, pero sin saber ni siquiera quién son sus candidatos, cuál es su programa. Realmente es un fenómeno a tener en cuenta, pero es un fenómeno extraño. Y yo creo que, bueno, que le pasa, se puede, evidentemente, en extremos opuestos. Es lo mismo que le pasa a Podemos. Podemos empieza a caer, empieza a ceder, empieza a hacer, cae estrepitosamente en casi todas las encuestas, ¿no? Luego hablaremos específicamente, precisamente, de Pablo Iglesias de Podemos, porque ya saben que se presentó en Olor de Multitudes el pasado sábado por la tarde, después de estar 3 meses, dijo él, que cambiando pañales y limpiando culos, lo dijo tal cual. No podía faltar en este análisis de las encuestas preelectorales la opinión de nuestro quinto tertuliano. ¿Cómo ves los sondeos, Nieto? No puedo pegar ojo, Juanma. ¿Te has dado cuenta de que las encuestas electorales tienen forma de herradura? De este modo, si vamos poniendo los partidos, puedes ver que en realidad lo importante no es el reparto de los trozos de la herradura, sino que los nacionalistas están siempre en la parte que decide. Y también te das cuenta, así, de que las encuestas siempre están erradas. Hasta mañana, Juanma, que no son horas. No son horas. Bueno, algún día nos tiene que responder, Nieto, se lo preguntaba aquí Luismi Torres, ¿de dónde sacará tantos aperos? ¿De dónde saca una herradura? Ahora que no quedan ya casi ni mulos por el campo. En fin, con las encuestas sobre la mesa, los partidos recuperarán el discurso ese del que hablábamos antes, lo del voto útil o voto rentable, que ahora ha dicho Alfonso Fernández Mañueco, sobre todo en el centro derecha, que según todos los sondeos va a resultar muy castigado por la división del voto, en especial en las circunscripciones pequeñas, que en estas elecciones van a tener un protagonismo bastante relevante. La división del voto entre los nuevos partidos políticos, ahora también en el caso de la derecha, pondrá en jaque el bipartidismo. En esta situación, las pequeñas circunscripciones se convierten en decisivas debido al sistema DONT. En estas provincias, para sacar un diputado es necesario sacar como mínimo un 15-18% de los votos. Entonces ahí hay muchos partidos, ¿no?, que no logran representación. En los casos extremos, como es el de Soria, provincia donde solamente se eligen 2 diputados, tradicionalmente han sido diputados que se han dividido los grandes partidos.
PSOE y Partido Popular. Pero cabe la posibilidad de que se rompa la tendencia. En los últimos tiempos estamos viendo que las encuestas fallan, ¿no? Que los electores deciden prácticamente su voto en los últimos días. Y entonces, bueno, pues podría a lo mejor haber alguna sorpresa. Esta situación ha llevado a los partidos políticos a desarrollar estrategias nunca vistas. Se llega a pedir que ciertos partidos no se presenten en estas elecciones para así centralizar el voto en el partido que teóricamente piensa que va a sacar una mayoría. Las respuestas llegarán el 28 de abril, mientras que en lo referente a las elecciones municipales, autonómicas y europeas, hoy queda abierto el plazo para el voto por correo. Pues coincidía este experto en tu análisis, ¿no? Que ahora el voto se decide en el último momento, ¿no? Y que nada está escrito, ni muchísimo menos. Claro, por eso yo creo que en las autonómicas lo que ocurre en las generales sea decisivo. Hablábamos de encuestas, yo creo que las encuestas en este momento marcarán la posición en este momento, pero todo cambiará después del 28 de abril. Lo que sí es cierto es que, y lo decía Albert Rivera el pasado viernes, es que claro, ahora Castilla y León, que ha sido una comunidad de alguna manera a la que se ha venido poco, posiblemente a las grandes ciudades, que no contaba en las campañas de los grandes líderes, empieza a contar, y empieza a contar el medio rural. La imagen de hoy de Rivera, con esa agricultura en Guadalajara, con el fondo de un campo sembrado, es bastante curiosa. Un partido como Ciudadanos que casi acordaos cuando quería quitar las diputaciones, lo otro, tal, que se reclamaba casi urbanita pata negra. Claro, empiezan a contar las provincias pequeñas porque no es lo mismo un reparto de 2-1 que un 1-1. Sí, sí. El disputado voto del castellano y leonés, ¿eh? Bueno, pues la misma Ana. foto de Pablo Casado en un pueblo de Ávila en una explotación ganadera, ¿no? Ojalá el medio rural les interesara para otras cosas, mucho más que para hacerse la foto. Hombre, yo siempre digo que debíamos aprovechar esta ventana de oportunidad para que los problemas del medio rural se... Luego nos vamos a centrar en eso y en algunos de los anuncios que precisamente hacía Albert Rivera en esa visita a Burgos, en ese acto organizado por la agencia de noticias ICAL, y a lo largo de esa entrevista donde hizo algunos anuncios importantes, ¿no? Y que de hecho se han reclamado mucho también en esta mesa de debate, ¿no? Sobre todo por parte de nuestro compañero Francisco Somoza, que pedía abiertamente unos beneficios fiscales para la gente que quiera vivir en los pueblos. Pero ¿cómo lo ves? Nos van a hacer más caso que nunca, Ernesto. A mí sí que me está gustando mucho este protagonismo de Castilla y León, que efectivamente nunca era protagonista en ningún proceso electoral. Es que van a venir general. todos, ¿no? Y ahora estamos justo en el centro de todas las preocupaciones de todos los partidos. ¿Cuántas veces? Mañana vuelve Pedro Sánchez, mañana en este caso, no pero lo de mañana no es un acto de precampaña, es un acto más institucional, pero por la tarde sí que tiene por la tarde sí, ¿no? Y el miércoles en Zamora. Y han sido ya unos cuantos días. El miércoles en Zamora, acto también esta electoral. precampaña, y Pablo Bueno, Casado también. es también otro de los efectos de, y entiéndaseme la expresión, estar sobre representados. Claro, la ley no la ley en el sistema electoral a las provincias pequeñas les da una sobrerepresentación para que todo no se decida ahí dentro de la M30 y en la diagonal de Barcelona. Por cierto, teniendo en cuenta esas circunstancias, y aunque luego vamos a hablar más específicamente de despoblación, ¿a cuántos líderes políticos o candidatos a la presidencia del gobierno creéis que vamos a poder ver igual el domingo en esa manifestación de la España vacía, en esa revuelta que va a haber en Madrid? Igual unos cuantos, ¿no? Bueno, más de uno. Más de uno seguro. Más de uno igual. Vamos a ver qué caso les hacen luego. Exactamente. Es interesante verlo. Hablando de uno de los partidos que han surgido en esas encuestas, desde Andalucía, sobre todo esta parte, el momento de Vox, porque vive este partido, el de Santiago Abascal, un momento bastante convulso en León. En las últimas horas el partido se ha quedado sin presidente y sin secretario a nivel provincial. El primero, Carlos Portomeñi, ha sido relevado por la Dirección Nacional tras hacerse públicas unas conversaciones telefónicas suyas en las que hablaba de recibir dinero de la Fundación Francisco Franco. En cuanto al secretario, José Carlos Rúa ha enviado esta carta de dimisión. En ella acusa a la Dirección Nacional de no preocuparse por las provincias y a Portomeñi de haber abierto las puertas del partido a los sectores más extremistas de la derecha. Bueno, claro, ahora es que para vos empieza también el momento más complicado, ¿no? Porque igual mantenerse de una forma discreta, sin hacer ruido, pues igual se estaba rentando, como se veía,
pero claro, ahora hay que poner nombres, elegir candidatos. Es que hay que poner blanco sobre negro, eso es lo complicado. Y empezar a hacer propuestas. Y hacer un programa electoral y presentar a tus candidatos, porque es que hasta prácticamente, y seguramente si salimos a la calle y preguntamos a la gente quiénes son los candidatos de Vox aquí en Burgos, en Cuenca, la gente probablemente los desconozca, ¿no? Y entonces, pues yo decía que es una situación extraña y compleja, ¿no? Porque estamos hablando de un partido en el que todavía no tiene un programa electoral definido, se conocen algunas de sus propuestas que han ido soltando y demás, pero tampoco los candidatos no son personajes que vengan de la política y que se hayan dedicado, porque es un partido totalmente, prácticamente nuevo, por así decirlo. Por lo tanto, creo que el fenómeno Vox va a condicionar bastante el resultado final. Oye, hablemos de otro de los que ha sido protagonista este fin de semana, la reaparición de Pablo Iglesias en ese acto que tuvo lugar en la capital de España el pasado sábado, donde empezó a meterse, sobre todo con los medios de comunicación, con los grandes medios de comunicación, una crítica que yo, de forma ingenua, tampoco entiendo demasiado, ¿no? Porque si Podemos, esas quienes ha sido gracias a los medios de comunicación, algún grupo en concreto, ¿no? Exactamente, si Pablo Iglesias... parte de lo que es, o gran parte de lo que es, se lo debe a la campaña que le hicieron algunos medios de comunicación, ¿no? A partir del 15M. A mí este acto me parece más el recibimiento del líder, el líder espiritual que lleva desaparecido 3 meses. Y él, y lo dijo, ¿no?, claramente, asume ya que puede, o que entraría a formar parte de algún gobierno de Pedro Sánchez, que ya no aspira a saltar los cielos, sino simplemente a formar parte de un ejecutivo socialista. Bueno, él sabe que si no entra en ningún gobierno, políticamente está muerto y enterrado. Pero le sucederá... Y le sucederá a Irene Montero con un grupo parlamentario bastante disminuido, con un, como lo que llaman, con un Izquierda Unida plus. Y si hemos hecho este viaje para volver donde estábamos, pues es un fracaso de tomo y lomo. Yo creo que... dos cuestiones en este tema. Yo creo que Podemos ha basado su crecimiento y su propia aparición en una emocionalidad, en la emocionalidad del discurso político. De una crisis económica. Insisto, claro, pero que apelaba a una cierta transversalidad, a las emociones muchas veces no tienen ideología, y decir, estoy en el paro y estoy pasando las canutas, pues eso de izquierdas o de derechas. Claro, el problema de las cuestiones emocionales es que tienes que elevar la apuesta y ya no sé dónde vas a llegar, y puedes llegar a un acto como el de este, donde he recibido como un héroe un señor que hace lo que tantos y tantos y tantos personas, que es cambiar los pañales a su hijo y cogerse una baja por maternidad o por paternidad en este caso. En fin, en la agencia ICAL hay 2 trabajadores que se han cogido una reducción de jornada para cuidar a sus hijos y no les recibimos con banderines todas las mañanas. No, es una... Pero porque pues lo hemos entendido en la normalidad de una familia del siglo XXI en la que se reparten las tareas. Es que hay poca heroicidad en eso. Y sin embargo él aparece como si fuese un héroe, además, con una cuestión, haciendo una autocrítica que está bien, para medio minuto después dar una torta a Carmena, que se oye estaban en la Plaza de Reina Sofía, soy yo en la Puerta del Sol. Eso de, ¿a quién va a votar Carmena? ¿Va a votar al PSOE? No sé yo lo de la transversalidad y de la unidad de la izquierda, ¿dónde lo dejan? Ana. Hombre, partiendo de que este señor es para mí es el ejemplo de la incongruencia, ¿no? De donde digo Diego, ¿no? Recuerdo y todos lo recordaremos, aquel tuit en el que se preguntaba cómo era posible que se confiara los dineros en Luis de Guindos, que se había comprado una casa de 600.000 euros. Oiga, es que usted se ha comprado una, que tiene todo su derecho del mundo a comprárselo, ¿no? Pero hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Y este señor... es consciente de que está perdiendo ese rédito que consiguió a partir del 15M y que fue aupado por algunos medios de comunicación, lo está perdiendo, él es consciente de eso, es consciente de que va a perder representación, de que su poder cada vez es más pequeño porque las guerras internas le han llevado a esto, y bueno, ha hecho a mí, es que esta puesta en escena, pues lo que dice Luis, me parece que recibimos no es comparable, evidentemente, para la selección española cuando ganó el Mundial, o sea, no es comparable. Bueno, vamos con otro asunto del que hemos hablado ya.
al principio de esta tertulia, ¿no?, de algunas de esas propuestas que tienen que ver con la España vacía. Este domingo, y vamos a estar muy pendientes toda la semana precisamente de este asunto, hay una manifestación convocada en Madrid por varias plataformas y entre ellas, como no, Soriaya, que es una plataforma que lleva denunciando esta situación desde hace ya unos cuantos años, y vamos a tener que estar muy pendientes de los mensajes que se escuchen por parte de los partidos políticos. El viernes escuchábamos ese anuncio en ese encuentro que mantenía Albert Rivera con varios medios de comunicación gracias a la agencia de noticias ICAL, donde abordaba esa posibilidad de ventajas fiscales para aquellos que deciden vivir en los pueblos o emprender en los pueblos. Entiendo que no va a ser el único que plantea una medida similar, ¿no?, que ya parece que esa va a ser una de las llaves de muchos programas electorales. Bueno, yo creo que está bien que se introduzca el tema fiscal en el debate del asentamiento de población en las zonas donde menos hay. Yo ya no sé si en el medio rural, en cabeceras de comarca, o sea, a dónde se podría abrir. Pero está bien que se introduzca porque hasta ahora es una variable que no se ha tenido en cuenta. Otra cosa es, primero, la letra pequeña de todas esas medidas, porque no sabemos exactamente quiénes. Quiero decir, yo me puedo empadronar en mi pueblo y seguir trabajando en Valladolid o no. Y no sabemos qué capacidad tiene por la legislación europea, que prohíbe expresamente este tipo de cuestiones generalizadas. Quiero decir, lo habla para zonas periféricas, para territorios de ultramar, pero no sé, vamos a poner 90 kilómetros de Madrid si la Unión Europea lo considera. Dicho eso, me parece extraordinario y me parece que junto a eso, puestos a utilizar la fiscalidad, hay que utilizar también la fiscalidad de las empresas y de los negocios, porque de poco vale que a mí me deduzcan algo de la renta si no genero renta para que me puedan deducir nada. Vamos, Ana. El primer paso, creo, y siempre lo pensaba así, que para asentar población en el medio rural es generar oportunidades de empleo, porque la oportunidad de empleo te da la oportunidad de poder desarrollar tu vida personal en el medio rural. En segundo lugar, es necesario que existan las mismas oportunidades que existen en la ciudad, los mismos servicios públicos tienen que estar garantizados. En tercer lugar, las infraestructuras, las carreteras, el transporte. Si eso no funciona, por mucho que me hablen de fiscalidad, por mucho que nos prometan el oro y el moro, a los que procedemos del medio rural y sabemos lo que es el medio rural, lo hemos vivido, tú eres un caso y yo soy otro caso, pues bueno, nos parecen unas palabras que suenan muy bien, pero a mí que pasen del dicho al hecho, que la gente ya está muy cansada y muy harta, y el problema del medio rural ya no solamente la despoblación, son muchas otras más cosas a las que hay que de verdad afrontarlas con valentía y con ganas y tomando decisiones. Ernesto también es el caso y yo también soy el caso. Aquí los cuatro somos de pueblo. Bueno, yo soy muy de pueblo. Que no se nos olvide. De pueblo. Y de todas formas, Juanma, yo estoy convencido que en esta manifestación del domingo la mayor representación de la España vaciada va a estar en los que se han ido a Madrid para vaciarla, es decir, vaciándola. Esos son los que van a estar allí mayoritariamente si realmente se consigue una concurrencia de miles de personas como se espera. La mayor parte será gente que ya se vació el pueblo. Bueno, hablaremos, cómo no, de esa concentración durante los próximos días. Y por encima de la política, estos días se ha hablado de otra polémica que ha tenido como protagonistas al alcalde de Valladolid y a Rosalía. Óscar Puente desveló en Twitter el caché del artista para actuar en Valladolid, 500.000 euros, y la cantante catalana lo desmentía. El caso es que el asunto ha tenido una enorme repercusión, tanto en las redes sociales como en medios nacionales. El caché de Rosalía ha abierto el debate. Debe ser público lo que cobran los artistas. Los artistas no cobran siempre lo mismo a todo el mundo. Entonces tú imagínate si sale a la luz un caché de 50.000 euros y resulta que 2 semanas antes un alcalde ha comprado ese caché por 60.000 euros, ¿no? Los conciertos de verano son más caros que los de invierno, pero el rango nacional está muy lejos de ese $500.000 de euros. Empiezan a estar en torno a unos 18.000, 20.000. Cuando empiezan a ser mediáticos, luego se pasa a una siguiente escala que está en torno a unos 50, 70.000 y luego ya está a un nivel superior que está en torno a unos 125.000, 150.000. Rosalía pedía 45.000 euros el año pasado por actuar en Valladolid, este 500.000.
No se critica el caché, ni se dice si es alto, si es bajo, si es mucho, si es poco. Simplemente se dice que no está en el radio de alcance del Ayuntamiento de Valladolid y ya está. La polémica empezó con esta pregunta en Twitter. Le digo que no viene porque pide 500.000 euros. La cantante lo desmentía. Lo que se dice que pedimos por nuestro show es falso. Y Óscar Puente replicaba. Su agente nos dijo que empezarían a hablar con nosotros a partir de 500.000 euros. El tema ha sido trending topic el fin de semana con cientos de comentarios y miles de retweets. Pues nada, el caso que Rosalía no va a venir a las fiestas de Valladolid. Ana, tú por menos de 500.000 actúas también, ¿no? Yo es que, como ves, mi voz no me permite. De aquí pero... a las fiestas de la Virgen de San Lorenzo hay tiempo para que te recuperes. Gracias, Ana. Gracias, Luis. Gracias. ¿Qué querías decir? No, que es una lástima que no venga, no pero venga. También digo que si es cierto es el dinero, pues creo que es entendible. Hay muchas aceras que lo agradecerán. Sí. Ernesto, nos vemos. Hasta mañana. Y a ustedes, ya saben, ahora les dejo con la información meteorológica con Cristina López del Valle. A las 7:30 de la mañana, Antonio José Renedo Pantoja nos contará cómo se despierta este martes Castilla y León. Gracias. Que descansen.